Bueno, pues en el programa de hoy hemos querido hablar de la salud, de la sanidad pública y de lo importante que es que nos cuiden bien cuando más lo necesitamos. Y por eso hemos invitado a Ana Cabrera, que eres jefa de la UCI del Hospital de la Línea. Y bueno, antes que nada, darte las gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. A hablar de tu trabajo. Y cuéntanos, ¿cómo es un día a día en tu trabajo? Bueno, un día a día en mi trabajo creo que es un poco como en el de casi todos vosotros. Es cierto es que a la población, a los demás, os da como mucha curiosidad lo que hacemos dentro de una UCI, pero bueno, para el final, para nosotros, para todos los profesionales que allí estamos dentro, es una rutina de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo, la UCI la forma un equipo humano muy grande, que por cierto yo desde aquí un besito a mi equipo, porque yo siempre lo digo y lo dije en el COVID muchas veces, que para mí es el mejor equipo del mundo lo tengo yo, o sea que eso es una suerte, ¿no? Partir de ahí. Entonces nosotros desde el administrativo, los celadores, el supervisor de enfermería, las auxiliares o los auxiliares, todo nuestro equipo de enfermería y todos los médicos, es un equipo, o sea, es un trabajo coordinado entre todos, de revisar a los pacientes, y ya no es solo la salud como tal, sino sobre todo el bienestar de la gente y de la familia que por desgracia los acompaña en esos momentos. Tú piensas que cuando hay alguien ingresado en la UCI, pues al final suele ser una situación complicada para los pacientes y para la familia. Está todo el mundo nervioso, muy preocupado, como es normal. Pues bueno, quizá nuestro trabajo es ese, no solo mirar por la salud como tal, por cómo funciona el organismo de la persona que tengamos allí ingresada con nosotros, sino además pues también velar por su bienestar y, si podemos, por el de su familia. ¿Es verdad que la UCI está más humanizada en los últimos años? Hombre, eso quizá te debería contestar más la gente que pasa por allí. Yo tengo que decirte que sí, porque ese es uno de los principales proyectos que tiene todo el equipo que trabajamos allí dentro. Al final, cuando te dicen UCI, tú piensas que tu familia está en un sitio, y es cierto que son condiciones muy diferentes a las del resto del hospital, ¿no? Están en una cama que tiene un montón de botones, normalmente están sin ropa porque tienen muchos cables en el cuerpo, tienen muchos dispositivos puestos para que nosotros trabajemos, muchas máquinas alrededor, mucho ruido que no es el ruido habitual de la vida de las personas. Pero bueno, yo creo que tenemos que tender a que los cuidados sean cada vez más humanizados. Bueno, pues permitir, ¿qué hacemos nosotros, no? Pues permitir que la gente esté vestida en la medida de lo posible, que la gente tenga su móvil, su tablet, sus cosas en la medida de lo posible, el acompañamiento de la familia, eso es súper importante. Nosotros sabemos que los pacientes están mejor cuando están con su familia, si la circunstancia del paciente lo permite, claro. Y en general en eso hemos notado, pues yo creo que muchos beneficios objetivos nosotros y mucho sensación de que todo el mundo está más contento allí, sensación de que la gente está mejor. Nosotros, por ejemplo, este año inauguramos una terraza, ¿vale? Que no te suena un poco raro, pero sí que a pacientes cuando empiezan a estar un poquito más estables los sacamos a la terraza a comer o con sus familias, para que la visita de sus familias sea un poquito más larga, cosas así. Es importante allí hacer que cuando sea de día y cuando sea de noche sea de noche. Con eso digo, parece obvio, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando y tenemos un ingreso a las 5 de la mañana y nosotros, aquello está todas las luces encendidas, nosotros el sonido es alto. Eso no permite que la gente descanse adecuadamente, y aunque en nuestra unidad tenemos mucha suerte porque todos los boxes donde tenemos a los pacientes ingresados son individuales y nosotros podemos cerrarle la puerta aunque sea cristal porque siempre tienen que estar vigilados, bueno, pues permite cierta intimidad y cierto descanso, más que en otras unidades en las que los pacientes están en una cama al lado de la otra. La intimidad es fundamental. Piensa que tú llegas allí, de inicio te despojamos de todo, de ropa, y hombre, la gente... Claro. ¿Sabes? Y más si son pacientes de larga duración, ¿no? Claro, imagínate, ahí hemos llegado a tener pacientes meses que al final son de la familia, como yo les digo, vamos a meter en nómina, vamos a tener que dar vacaciones, días libres, y al final con esos pacientes y con esa familia lo normal es que se genere un vínculo, porque al final no es el paciente de la cama 4, es una persona que tiene un nombre, que tiene unas circunstancias, que tiene una familia. Claro. Sí. ¿Y tenéis algún tipo de paciente más común en esta zona del campo de Gibraltar que suelen venir con el mismo tipo de problemas?
Bueno, no, normal. Nosotros de una UCI pequeñita, de un hospital comarcal como es el nuestro, ¿vale? Nosotros tenemos una UCI con 8 camas y la patología que atendemos es muy parecida a cualquier UCI de nuestro nivel, digo, porque así es como se estratifican los hospitales dentro del sistema andaluz de salud, ¿vale? Según sean más grandes o más pequeñitos, pues en el nivel de nuestro hospital más o menos la UCI atiende la misma patología que nosotros. ¿Cosas que hacemos diferente nosotros? Pues sí, tenemos proyectos, se han hecho proyectos muy chulos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los marcapasos, pues en otros centros que son más grandes lo ponen los cardiólogos o los cirujanos cardiovasculares, en nuestro hospital lo ponemos nosotros. Y, por ejemplo, una de las cosas en cuanto a humanización también, está muy relacionada, es que, bueno, ya sabéis que el Hospital de la Línea atiende a pacientes de muchos sitios de la comarca. Los pacientes de marcapaso, lo normal es que sean pacientes añosos, es gente mayor que al final para venir a la consulta pues depende pues de hijos, de familiares cercanos o al final de una ambulancia. Pues hemos montado un proyecto que nos encanta y es que nosotros vamos a los centros de salud a ver a esos pacientes, vamos a Jimena y a Castellá. Entonces todos esos pacientes pues hacemos que no tengan ellos que venir, sino que vamos los médicos de la UCI, que claro, la primera vez que llamamos al director de aquellos centros de salud, Antonio González Pinto, que también le mandamos de aquí un besito, nos ayuda mucho siempre, él dijo que la UCI va a venir al centro de salud. Bueno, pues sí, yo creo que al final en la sanidad tenemos que ir dándole vueltecitas a las cosas, pues en pro de una mejora, sobre todo para el ciudadano, para los pacientes, para su familia. Claro. Hacerlo más cómodo y más cercano a los pacientes. Mucho más accesible en lo que podamos. Y dentro de esta UCI del nivel comarcal, como tú dices, ¿a qué reto o cuáles son vuestros mayores retos? Bueno, pues ya te digo, en la humanización de los cuidados es un reto importante, ¿vale? Ya este año nosotros conseguimos hace 2 años acreditarnos, está la AXA, que es un organismo, ¿vale?, de calidad a nivel andaluz, y nosotros conseguimos esa acreditación de calidad, que es una certificación de que las cosas dentro de la unidad se hacen como hay que hacerlas. Eso siempre te ayuda a ver los puntos un poco más débiles e intentar trabajar en eso. Pero yo creo que al final nosotros lo que trabajamos a diario es en mejorar y en que la gente cuando esté dentro esté contenta, esté lo mejor posible dentro de esa situación. ¿Y cómo? Pues como ya hemos dicho, intentando humanizar los espacios, humanizar la atención, y en proyectitos como ese que te he contado, ¿no?, que es como una perla nuestra de ir a los centros de salud, ¿vale?, por ejemplo, y bueno, tenemos proyectos un poco más ambiciosos que muchas veces no solo dependen de nosotros, ¿no? Claro. Hay que pedir permiso, hay que decir, bueno, nosotros como hospital ahora queremos empezar a hacer esta técnica. Pues sí, yo tengo la suerte ahora de un equipo joven, de gente que viene muy bien formada de otros hospitales, que tiene ganas de hacer muchas cosas nuevas, pero muchas veces las cosas no son solo que nosotros queramos, sino se tienen que ir dando las circunstancias poco a poco. El gerente y la dirección de nuestro centro, en general, siempre nos dan el ok e intentan ayudarnos, pero bueno, a veces las cosas necesitan un recorrido. Ha salido en prensa hace poco que la inteligencia artificial está siendo ahora mismo muy usada para el autodiagnóstico. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es inevitable que la población recurra a ese tipo de recursos. Yo lo que tengo que decir es que cuando uno tiene un problema de salud tiene que recurrir a los profesionales de eso, que para eso estamos. ¿Por qué? Pues porque al final a ti te pasa algo, metes palabras clave en Google o en cualquiera de los buscadores de inteligencia artificial y te sale una serie de diagnósticos que lo único que van a hacer son agobiarte, porque al final las enfermedades no son listas de cosas y cada cuerpo es de una forma, ¿no? Yo, como le digo muchas veces a la familia, bueno, es que aquí se desencaja una pieza y cuando una pieza de un puzzle se desencaja hay que intentar ver la forma de recomponerlo y no suele ser tan fácil, ¿vale? Yo creo que hay que recurrir a los profesionales, que para eso estamos, para ayudaros. ¿Y ves la inteligencia artificial como una herramienta a largo plazo? Sí, claro, es innegable aferrarse a lo antiguo y no querer ver los avances de tecnología y en ese tipo de cosas, las cosas que nos puedan ayudar, pero siempre dirigido. ¿Me entiendo? Yo me imagino que vosotros aquí, pues con la inteligencia artificial o con avances tecnológicos, todo será más fácil, pero eso no significa que podamos quitar a los periodistas, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cuál es la parte de la que te sientes más orgullosa de tu equipo? Bueno, de lo que yo me siento más orgullosa de mi equipo es del equipo humano, sin duda, ¿vale? Eso vamos, no es negociable en ningún sitio. Yo tengo la suerte de trabajar con los mejores. Son mucho mejores que yo, de hecho, todos. Yo siempre se lo digo, al final tiene que haber una cara visible y es la mía, pero ellos son mucho mejores que yo todos.
Y si tú me preguntas en mi profesión, en la UCI, algo de lo que yo creo que a mí de las cosas que más me impactan en positivo son las donaciones de órganos. ¿Sabes? Es increíble cómo en un momento de sufrimiento y de dolor la gente puede llegar a ser tan generosa con desconocidos. ¿Sabes? Eso es algo que de verdad, yo lo cuento con palabras, pero es que esas cosas hay que vivirlas. Cuando tú la vives, estás dando una mala noticia a una familia y al rato planteas, porque normalmente además, desgraciadamente, solemos tener muy poco tiempo y son planteamientos como muy rápidos, ¿no? Que de entrada muchas familias es, ¿cómo me estás pidiendo esto? Bueno, tú se lo explicas, ¿no? Que hay poco tiempo y demás. Yo de esa población tan generosa me siento tremendamente orgullosa. ¿Y se da mucho? Yo diría que sí. Tenemos más sís que nos cuando lo solicitamos. Y eso tenemos que estar orgullosos, vamos, no solo yo. A mí, de mi profesión, a mí eso me encanta. Sino yo creo que todos, como sociedad. ¿Sabes? La sociedad española es una sociedad en eso muy generosa. Siempre estamos los primeros en todos los rankings de donaciones. Y es que eso, perdona la expresión, es que eso es la pera, ¿sabes? Y ve todo el proceso, porque aquí, bueno, tenemos la suerte, por así decirlo, de que solo vemos una parte, pero yo que he trabajado en hospitales grandes, nosotros solo vemos al donante y ahí perdemos la pista al órgano. Pero yo que he trabajado en una UCI grande, donde llegaban después los receptores, las personas que habían recibido un órgano en su posoperatorio inmediato, es que ves la otra parte y ves como gente que no tenía calidad de vida o que tenía un futuro incierto, ¿no? Un pronóstico muy malo a corto plazo, de repente está viva y bien. Entonces, que eso es increíble. Y cómo, ¿no? Yo muchas veces digo, hay que ver cómo se le puede coger a un trozo a una persona y ponérselo a la otra. Pues funciona bien y en eso yo creo que todos tenemos que estar orgullosos, no solo yo. Por supuesto. ¿Cómo enfrentas tú el impacto emocional que conlleva tu trabajo? No sabría qué decirte porque eso lo pienso muchas veces y hay veces que digo, la verdad es que no sé esto cómo lo llevamos para adelante. A mí, y creo que a todos los que trabajamos allí dentro, nos afecta directamente lo que pasa dentro. Pues porque nuestro trabajo es muy acción-reacción. Le pasa algo a una persona y si yo hago algo, las cosas mejoran y a veces no. Y gestionar eso es complicado. Y es muy complicado la gestión emocional con las familias. Te digo con las familias porque la mayoría de nuestros pacientes están dormidos. Entonces, al final, la información es directamente a sus familiares. Entonces, igual que las donaciones para mí es como algo como de lo que yo estoy súper orgullosa y que me gusta participar y que le veo siempre el lado bueno, para mí lo peor es la información a las madres. No quiero decir que las parejas, los hijos no suframos, claro, pero cuando tú le tienes que dar una noticia a una madre de que va a perder a un hijo, como eso es tan antinatural y demás, es muy complicado. Y bueno, que nos llevamos esa pena a casa, pues sí. Pero que luego al final es que no te queda más remedio que entrar en la rutina de tu vida normal, porque si no te vuelves loca. Claro. Pero sí, hay familias y hay pacientes con los que tú generas un vínculo y es imposible que no te afecte porque es que entonces no seríamos humanos. Pero bueno, lo mismo eso que yo le digo muchas veces a los pacientes cuando están allí ingresados, pues que no escuchan a nosotros reírnos en el estar, cuando estamos comiendo, porque la gente a veces no lo entiende, pero yo estoy 24 horas allí dentro, tengo que comer. Tengo que ducharme, claro. Las cosas básicas de las personas las seguimos haciendo. Pues te dicen, bueno, es que hoy estoy escuchando. Claro, es que al final nosotros a veces necesitamos que sea una rutina, un trabajo, porque si nosotros llevásemos la misma pena que tienen la familia de los 8 pacientes que tenemos ingresados, pues al día siguiente estaríamos ingresados nosotros en psiquiatría. Es imposible. Eso hay que gestionarlo como buenamente cada uno pueda. Y al final todos tenemos pues familia, rutina, no queda otra. ¿Y se te dan situaciones en las que a lo mejor la urgencia del caso sea tan grande que a lo mejor tengas que dejar un poquito de lado esa empatía o esos sentimientos, ¿no? Muchísimo. Mira, nosotros trabajamos de una forma en la que, como muchas veces nuestra actuación tiene que ser inmediata, nosotros partimos de cero, nosotros no sabemos los antecedentes cuando nos llaman. Imagínate, una parada en el crítico de urgencia o un accidente de tráfico que viene de la calle, te llaman los compañeros del 061, que además aquí tenemos la suerte de tener un equipo buenísimo y con el que nosotros tenemos mucha relación. En los hospitales grandes nos avisan, a nosotros por suerte, pues muchas veces incluso nos avisan a nosotros, a la UCI, dicen, oye, voy para allá con un crítico. Tú cuando vas, trabajas directamente y tú no sabes ni los antecedentes de esa persona,
te digo antecedentes médicos como personales, quiero decir que puede ser gente que si tú pensase fríamente dirías, si yo pudiera no haría nada, pero es que nosotros no somos jueces, nosotros estamos allí para ayudar a todo el que entra por la puerta. No sé si te refieres a eso un poco, que muchas veces... No, también en el sentido de que a lo mejor tienes que tomar decisiones en frío y no tener en cuenta... Claro. Mira, hay decisiones muy complicadas que tenemos nosotros, por ejemplo, como tú has dicho, pacientes de larga estancia, que tú terminas cogiéndole cariño, no solo al paciente, sino a la familia, porque pues son familias que normalmente pasan la tarde allí dentro. Entonces, como aquello no es una planta en la que tú entras y sales, sino que ellos tienen permiso para entrar, pero están dentro todo el tiempo para evitar la puerta abierta, el trasiego de gente, en fin, que son visitas pero como más controladas, ¿no? Si las cosas siguen yendo mal y pasa un mes y pasando cuando pasan 5, a veces hay que tomar decisiones con ese paciente. Y claro, eso te pesa mucho porque al final no es tu familia ni mucho menos, pero es gente a la que tú, claro, ya le tienes aprecio, sabes sus gustos, sabes sus cosas de su familia, ¿no? Sabes con qué hijo se lleva mejor, con cuál se lleva peor, porque es imposible. Al final nosotros cuando los estamos atendiendo, tú hablas de cosas normales, ¿no? Un poco por conocer a las personas. Y claro, sí, si tienes que decidir hacer lo que nosotros llamamos los médicos una limitación de esfuerzo terapéutico, que es decidir que cuando ya todos estamos seguros, el equipo de enfermería y auxiliares que lo atienden, o nosotros estamos seguros que ese paciente nunca va a salir de un hospital y que eso no es calidad de vida, que nosotros estamos para curar, pero nuestra obligación ética también es saber parar, que es mucho más difícil. Claro. Porque trabajar, intubar, reanimar, eso lo hacemos por instinto, pero darle un final dulce a la gente y saber parar en la enfermedad es mucho más complicado. Y claro, ahí hay veces que tienes que ponerte la coraza y quitar de medio los sentimientos que tú tengas. Claro, no o el vínculo que hayas creado con ese paciente. Sabemos que sufriste un episodio de salud grave y bueno, supongo que esa experiencia te cambió un poco la perspectiva sobre tu trabajo o tu forma de ver la vida. Muchísimo. Sí, yo el 1 de enero del 2013 estaba saliente de guardia y llegué aquí a casa, íbamos a comer un 1 de enero, como cualquiera de vosotros, a comer con la familia, íbamos a ir a Jerez. Y bueno, yo estaba en mi casa, mis padres en la suya y mi marido ese día estaba él de guardia. Entonces, bueno, yo todavía no tenía hijos y lo que íbamos a hacer, yo comía en Jerez con la familia, descansaba un ratito y ya luego yo me iba a casa con mi marido. Y me puse mala, yo sabía que estaba teniendo una hemorragia cerebral, ¿no? Cuando yo llamé a mis padres para decirles que vinieran rápido, pues mis padres son sanitarios los dos, mi padre es cirujano, mi madre enfermera, y mi madre me dijo, tómate un paracetamol. Yo decía, mamá, me duele la cabeza, vente que tengo una hemorragia subarachnoidea, pues yo sabía lo que me estaba pasando. Y bueno, claro que te cambia la perspectiva, porque tú pasas de ser la que atiende a ser la que está desnuda en una cama. Claro. Estuve 21 días en la UCI, a mí me trasladaron a Málaga en helicóptero. Estuve 21 días en la UCI en Carlos Haya, que es la UCI, bueno, ahora se llama Regional de Málaga, en la que yo me formé como especialista, y cierto es que estuve muy mimada porque estaba entre compañeros, pero claro, ves justo el otro punto. Por eso una de las cosas desde que yo dirijo la unidad es empeñarme en que el que está desnudo en una cama no se sienta indefenso, porque yo lo he sentido, y ya te digo que lo he sentido en un contexto de estar mimadísima en una unidad, ¿sabes? Desde que llegamos a la urgencia de la línea, todo el mundo me trató con muchísimo cariño, no solo a mí, sino a mis padres, que ya están los dos jubilados, pero que todo su ejercicio profesional lo han hecho aquí en este hospital. Y claro que ves la otra parte, ves para ellos la espera. Para ellos fue muy importante, por ejemplo, que mis compañeros allí los acompañaran fuera mientras a mí me hacían pruebas, porque al final, encima, cuando tú sabes las cosas que pueden pasar, la cabeza va muchísimo más rápido que... Claro. Sabes que al final esa información va mucho en nuestra contra. Y tú, aunque lo hubieses visto, no lo habías sentido nunca, imagino. ¿Cómo sabías que te estaba pasando? Bueno, porque para eso estudiamos. A veces acertamos, ¿sabes? Pues bueno, porque lo que me estaba pasando era una cosa como la describen tal cual la describen en los libros, yo la sentí. Y entonces no tenía duda de que era eso, ¿sabes? Cuando yo le decía eso a mis padres por teléfono, decía, veniros porque... Y es que me estoy poniendo peor. Yo logré desvestirme, me metí en la cama, ¿sabes? Pero yo de ese día tengo muchos recuerdos. Recuerdo que... Vamos, yo estaba arreglada, pero conseguí desvestirme porque yo decía, es que si sigo poniendo peor voy a perder conocimiento, me voy a caer aquí, bueno, por lo menos que esté en una cama metida.
y ya de repente empecé, tengo mucho frío, mucho frío. Bueno, yo llegué a la línea al hospital vestida como si fuese un carnaval, porque mi madre y mi hermano y mi padre con los nervios empezaron a ponerme cosas raras, un chándal, una sudadera para adelante, con una capucha para acá, unas medias de rejilla en los pies, era como todo, ¿sabes?, de las situaciones de nervios, que por mucho que nosotros seamos sanitarios, también nos ponemos nerviosos. Claro. Sí. ¿Y qué te gustaría que supiera la gente sobre la UCI que quizás no se sepa tanto? Bueno, pues yo creo que el mensaje tiene que ser importante y de que es un servicio accesible y cada vez más abierto. Nosotros, a nuestros pacientes de los marcapasos, a los pacientes oncológicos que les ponemos un reservorio, que es lo que se pone para que reciban su quimioterapia, pues intentamos ser lo más accesible posible, porque al final el concepto que tiene la ciudadanía es que es un sitio que está con su puertecita cerrada, y es cierto que tiene horarios estrictos, es cierto que cuando nosotros estamos trabajando, aunque sea horario de visita, la puerta está cerrada. Pero yo creo que más que porque nos moleste a nosotros es porque creo que la población mucha no está preparada para ver de verdad lo que pasa dentro, ¿sabes? Nosotros cuando topamos con familias que nosotros las vemos como más hechas a ese tipo de situaciones, a mí no me importa coger una vía central o hacerle una técnica a un familiar tuyo si tú eres capaz de estar tranquila, porque al final la población cuando nos ve trabajar lo entiende mejor, entiende que lo que hacemos, aunque a veces hacemos daño, evidentemente, si te pincho te hago daño, claro, si te ato las manos, pero cuando tú lo ves y ves el porqué, muchas veces lo entienden mucho mejor que si tú llegas, ¿no?, y ves a un familiar pues sujeto, ves a un familiar más dormido de la cuenta de lo que tú tienes en tu cabeza. Claro. Yo creo que la idea o el mensaje que se debería llevar a la población es que, bueno, pues que somos unos médicos que nos dedicamos, los médicos y un personal que nos dedicamos al cuidado de la gente que está muy grave, pero que somos igual de accesibles que los demás y que, bueno, yo creo que tenemos mucha capacidad de cuidar y mucho que aportar. Me han pedido que te pregunten... Te ríes, miedo me da. Sí, has tenido muchos casos de gente que haya tenido experiencias cercanas a la muerte, si os lo han contado. Sí, nos lo cuentan. ¿Cuánto de eso es real o cuánto, bueno, al final o es sugestión de la gente? Yo no lo sé. Claro, no te Yo lo sí, del lo todo. que sí te puedo decir es que cuando la gente está muy grave, la gente se aferra a lo que sea. Y sí que es cierto que esto es una cosa que te voy a decir como si yo fuese más una maruja que un médico. Es que la gente se busca el momento de morirse muchas veces. Eso que decimos, estaba esperando que viniera su hijo. Esto es una cosa totalmente surrealista, ¿no? Pero es cierto que muchas veces tenemos esas sensaciones. Y sí, hay gente que te dice, yo escuchaba, con nosotros es imposible que escuchen, cuando están dormidos, seguro. Pero sí que hay gente que luego te cuenta, o gente que te cuenta que ha visto... Bueno, no sé, que vamos a ponerle el cuerpo malo a nadie, ¿no? Luz del túnel, ¿no? Luz del túnel, la persona, sí. Qué curioso. ¿Y tú cómo te relacionas con la muerte? Pues regular, la verdad. No me gusta nada y además que yo tengo tan claro que no me quiero morir, que si pudiera yo ser Walt Disney que me embalsamara, es que lo haría, pero sin duda. A mí la muerte me da miedo, pero lo que me da pavor es el sufrimiento, claro, ¿sabes? Morir nos vamos a morir todos, o por lo menos hasta ahora, no sé que la inteligencia artificial y además nos cambien, nos vamos a morir, pero ojalá todos nos podamos morir, claro, tranquilos, ¿no? La forma es muy importante. Fundamental, creo yo. ¿Les recomendarías a alguien que esté pensándose estudiar para medicina que entre en la UCI? Claro. Hombre, yo qué voy a decir, yo creo que mi especialidad es la más bonita del hospital, ¿sabes? Nosotros somos unos especialistas muy generalistas, ¿no? Mira, mi marido es médico de familia, ¿no? Pues nosotros somos el yin y el yang de la medicina, ¿sabes? Nosotros somos como los médicos de familia, pero de los graves. Pero al final tenemos que saber un poco de todo y luego también es una especialidad que tiene muchas cosas técnicas. Nosotros no somos cirujanos y no operamos, pero hacemos, como lo llamamos nosotros, mini quirófano. Eso sí, se hacen muchas cosas técnicas con las manos. Y tiene, bueno, pues esa parte de tener que estudiar mucho, pues porque tienes que saber de todo, básicamente. Y antes de despedirnos para cerrar la entrevista, ¿hay algún caso en concreto que a ti te haya marcado o que te emocione cuando lo recuerdas? Pues mira, sí, varios, ¿no? De las cosas que a mí más me impactaron fue trabajando todavía en Málaga.
que era una chica que estaba embarazada, con un embarazo, vamos, como a medio camino, ¿no? 24 semanas, de esto que ya se empieza a pensar que el bebé sea viable o no, y tuvo una hemorragia cerebral, ¿vale? Entonces al principio nosotros la ingresamos y estaba estable, hasta que estando de guardia una noche volvió, esa hemorragia empeoró y ella se puso muy grave, que temíamos que ella falleciera. Y fue un día que casualmente todo el equipo éramos mujeres, todas las médicos que estábamos en el regional, que aquí en la línea solo está un médico de guardia, pero allí es una UCI muy grande con 42 camas y éramos 3 médicos mujeres. Y la verdad que todas estábamos como muy impactadas de decir, esto... Bueno, en fin, que allí se lió, era encima un sábado, que parece que no, pero al final todo influye. Pero la verdad es que el hospital se movilizó y no sé si en Málaga el regional está en un sitio y el materno-infantil está lejos. Pues vinieron los compañeros del materno-infantil, ginecólogos, neonatólogos, y a esa chica se le hizo una cesárea de urgencia allí en el regional, se sacó el bebé y ella se operó de la cabeza. Entonces pensábamos que iban a fallecer los dos, pero los dos vivieron. El bebé, puedo decirlo porque esto hace un montón de años, se llama Carlos en honor al hospital, y ella, bueno, quedó con secuelas, pero luego ha ido bien. Y claro, es que eso... Es imposible que no te acuerdes toda la vida claro, de una esa historia chica. muy bonita. Pues muchas gracias, Ana, por contarnos tu experiencia. Ha sido muy interesante. Gracias a vosotros. Y me quedo con lo que has dicho de donar los órganos, que es muy importante. Pues sí, yo creo que es un mensaje muy importante para la población. Y al final, ya te digo, es un acto de generosidad que a mí... Yo soy llorona, y yo sé que en esta casa lo habéis comprobado otras veces que he venido, que constantemente se me saltan las lágrimas. Pero es cierto que es que en esas situaciones no te sale más que abrazar al que tienes enfrente y darle las gracias, porque gracias a, ya te digo, en el mayor dolor, que es perder a una persona que tú quieres, ¿no? Pues otra gente va a vivir, ¿no? Y para la familia es un consuelo a veces, ¿no? Decir, bueno, se ha ido, pero parte de esta persona está, ellos no saben dónde, evidentemente, por suerte, por suerte en España eso está muy... Pero yo creo que sí, que eso es un mensaje importante, que todos tenemos que en ese momento intentar ser generosos y dar vida en otro sitio. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros.